sea con ustedes en esta tarde. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Amós, una escritura que creo que hasta de memoria la sabemos. En el libro de Amós, el capítulo 3, el verso 7. Y en esta tarde voy a tomar un pensamiento de la palabra de Dios basado en esta escritura. Amós 3:7. Yo creo que hasta la podemos leer todos juntos, es un solo versículo. Amós 3:7 dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Una vez más repitámoslo: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Tome su asiento. Tome su asiento. En esta tarde quiero hablar un pensamiento de la palabra del Señor basado, pues de alguna manera en esta escritura, y quisiera hablar sobre un temita que le he titulado, tomando una parte de lo que el profeta dice, el sistema de un solo hombre. Mire, esta escritura que acabamos de leer en el libro de Amós habla por sí misma. Yo creo que no se requiere ser uno muy erudito para entender que el Señor no va a hacer nada, y nada en nada, sin que revele sus secretos. Pero esos secretos, el Señor, o su secreto, como dice ahí en singular, pero ese secreto es revelado solamente a una gente que Él ha escogido, y esa gente es un profeta. Ahora, porque mire, Dios tiene un patrón, y ese patrón es el patrón que Él mismo estableció en la Escritura. Dios no puede actuar a contentillo de nadie, ni por el deseo de nadie, ni por el capricho de nadie. Dios va a actuar de acuerdo a su palabra. Eso lo tenemos que tener muy seguro en nuestro corazón. Hoy en día, desde luego, muchas personas se adjudican que Dios les dice, que Dios les habla, y yo no dudo eso. Pero la única manera en que uno puede creer que Dios hace eso con esa persona es que lo que Dios le diga es de acuerdo a su palabra. Dios no puede decir o actuar algo distinto a su palabra de Dios, a la palabra. Ese es el problema que hay hoy en día en el mundo religioso, porque cada uno de ellos dice que son el pueblo de Dios, que ellos están hablando conforme a lo que Dios les dice, pero resulta que la voz que uno escucha es completamente distinto a lo que Dios ha dicho en su palabra. El apóstol Pablo les dijo a los corintios que si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? La palabra de Dios no es un sonido incierto para nadie. La palabra de Dios es clara y es segura. Ahora mire, Dios estableció desde luego un patrón en su modo de actuar, y esto sí fue por sugerencia del hombre mismo. El manifestarse, hablar y revelarse a través de los profetas. Dios en el principio, en el huerto del Edén, no requería de ningún intermediario para hablar con aquella pareja. Cuando el hombre pecó, Dios no envió un querubín y dijo: ve, búscalos, encuéntralos para yo saber qué fue lo que pasó con ellos. Dios mismo vino, y dice la Biblia que Dios se paseaba por el huerto gritando como un padre desesperado por un hijo que no está en el lugar donde Él lo dejó, diciendo: ¿dónde estás tú? Ese fue Dios mismo. Pero encontramos nosotros, de acuerdo a la Biblia, que cuando Dios estaba por hablarle al pueblo de Israel en el monte Sinaí para entregarles aquellos mandamientos, el pueblo no pudo soportar la presencia de Dios. El monte temblaba, los truenos tronaban, los relámpagos relampagueaban, y ellos se espantaron. Y entonces ellos le dicen al Señor en Éxodo 20:19, después de que Él les entrega los 10 mandamientos, y dijeron a Moisés, no a Dios, ellos dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos. Bueno, pero ¿por qué le dijeron esto? Bueno, la razón está en la siguiente parte del versículo: mas no hable Dios con nosotros porque no muramos. O sea, la presencia de Dios era tan tremenda
que ellos sabían que no la iban a poder resistir. Y entonces se dijeron: mira, Moisés, sé tú el agente de Dios, tú ve y habla con el Señor, que el Señor te diga a ti aquello que quiere para nosotros, y luego tú vienes y nos hablas. El profeta de Dios dice en el Futuro Hogar que entonces esa determinación no fue por la determinación de Dios, sino fue por la determinación del hombre. Ahora, Dios no ha cambiado. Y mire, para que no se les olvidara, cuando usted sabe, nosotros hablamos mucho del profeta Moisés, y quiero decirle algo: realmente Moisés no profetizó tanto. La primera profecía que encontramos, desde luego, está en el Génesis 3:15, donde él escribió que el Señor habló de la simiente de la mujer, que esta simiente de la mujer heriría en la cabeza la simiente de la serpiente. Otra de las profecías de Moisés es referente también al Mesías, y se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 18, verso 15 al 19. Esta profecía, esta escritura también es demasiado conocida para nosotros. Pero mire, examinémosla para saber, para una vez más ver cómo es que Dios estableció un patrón y un sistema que Él no puede modificar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es como nosotros, Él no es humano. Nosotros podemos intentar algo y fracasar, y ante el fracaso intentar algo de otra manera distinta, pero Dios no intenta algo y fracasa. Es más, Él ni siquiera intenta. Lo que Él hace permanece cierto y seguro. Ahora, vayamos a Deuteronomio, el capítulo 18, el verso 15, donde Moisés está profetizando acerca de una de las características del Mesías. Ciertamente, para los judíos, incluso hoy en día, los que no han creído en Jesucristo, cuando alguien les preguntara acerca de, ahora sí que como el profeta lo dijo, cuando le preguntó a un judío que qué relación tendría el Mesías con Dios, y el judío le dijo: va a ser Dios mismo. Pero Dios, a través de la Biblia, con cada profeta, Él muestra algunas de las características del Mesías. En el huerto del Edén se dijo que iba a ser la simiente de la mujer. Isaías dijo que iba a ser un bebé. Miqueas dijo que iba a nacer en Belén, y así sucesivamente. Uno puede ver eso por toda la Biblia. Pero mire, vayamos a Deuteronomio 18:15, donde el profeta Moisés está diciendo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. O sea, Dios iba a levantar un profeta. Y luego les dice: a él oiréis. Y Moisés les recuerda lo que sucedió en Éxodo 20:19. Dice: conforme a todo lo que tú pediste a Jehová tu Dios en Horeb, o sea, en el Sinaí, el día de la asamblea. O sea, Moisés, una vez más, aquí él les reitera, les recuerda que el Señor iba a levantar un profeta. ¿Para qué? Para que el Señor les hablara a través de ese profeta. Ahora, nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice, y Pedro lo dijo en el libro de los Hechos, que ese profeta al cual él se está refiriendo aquí es a Jesucristo. Pero recuerde que toda escritura, toda profecía tiene uno, dos o los cumplimientos que el Señor quiera que tenga. Ahora, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, ¿qué fue lo que dijeron ellos? No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Y entonces el Señor, siendo respetuoso de las decisiones del hombre, mire, aquí dice Moisés algo que no dice en Éxodo. Él dice que el Señor les dijo: bien han dicho. Está bien. Si ustedes determinan que no quieren que yo les hable de labio a oído, como lo hice en el huerto del Edén con Adán, y ustedes quieren que haya un agente entre Dios y el hombre, está bien, lo van a tener. Y Jehová me dijo: bien han dicho. Y luego él sigue diciendo:
profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora Dios aquí estableció que él iba a poner sus palabras en boca de ese profeta. Pero mire, si Dios iba a hablar, no iba a hablar como hablar al viento, a ver quién lo quería escuchar, sino que él mismo dijo, porque usted sabe, a Dios no le gusta ser ignorado. Si Dios habla, ¿cómo uno puede estar con su mirada perdida en el espacio o escuchando otra cosa? Si Dios habla, lo que Dios hable, Él quiere que nosotros le prestemos atención a lo que Dios habla. Eso lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo en el presente. Y si el tiempo continúa, seguirá siendo en el futuro. Dios quiere que uno le preste atención a lo que Él está diciendo. Bueno, pero ¿qué de aquellos que no le prestaran atención a la voz de Dios? Y Él dijo, verso 19, mas será que cualquiera, eso nos incluye incluso a nosotros en esta tarde, mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, ¿quién? El profeta, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Ahora, ese es el programa de Dios. Y el programa de Dios no puede ser modificado por un deseo de alguien, por mi deseo, por el deseo de cualquier persona. No puede ser modificado o incluso por un capricho. Mire, esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo por algo más que le quiero leer de lo que el mensajero dijo. Mire, porque tenemos que tomar esta regla y que esta se quede grabada en nuestros corazones. Que Dios tiene un sistema, Dios ha establecido un plan, pero ese sistema y ese plan están de acuerdo a su palabra y nadie lo puede modificar. Ahora, y ese programa no solamente funcionó en el pasado, sigue funcionando en el presente y si hay un futuro, seguirá funcionando en el futuro. Y tiene que ser el sistema de un solo hombre. Mire, no es el sistema de un grupo de iglesias o de un grupo de ministros, es el sistema de un solo hombre. El profeta dice en el sermón Paradoja, predicado el 6 de febrero del 64, párrafo 107 al 109. Él nunca omite o cambia su modo de actuar. Dios nunca omite o cambia su modo de actuar. Dios nunca cambia su sistema. Y luego el profeta pregunta, ¿saben eso, hermanos? Claro que lo saben. Bueno, yo espero que en esta noche también nosotros lo sepamos, en esta tarde. Dice, claro que lo saben. Él nunca cambia su sistema. Él siempre lo mantiene avanzando en continuidad de la manera que Él inició. Él nunca trató con un mundo solo bajo la predicación, con un hombre, Noé. Mire, esto nos lleva a la antigüedad y esas historias las hemos escuchado vez tras vez. Los niños las escuchan desde la escuela dominical. Que en el tiempo de Noé, Dios no tuvo 1, 2 o 3 o 4 mensajeros. Él solamente tuvo uno, que el apóstol Pedro lo llama Noé, un pregonero, un predicador de justicia. Y la gente, mire, voy a decir esto porque es la verdad. Noé era la única vía de salvación del mundo antediluviano. No había otro. Aunque el profeta de Dios dijo, mire qué cosa. Dijo que Noé no solamente predicó, sino para demostrarle a la gente que él estaba convencido de lo que estaba predicando, él comenzó a construir el arca. ¿Qué tal si él hubiera sido solamente un predicador que los días de culto venía y le predicaba a la gente y se hubiera quedado sin hacer nada? Mire, de por sí la gente no creyó, pero con todo y eso la gente menos hubiera creído. Pero él puso manos a la obra y comenzó a construir el arca. Escuche, pero el hermano Branham dice, mire, ¿por qué hay gente que no tanto por fe
en aquello que están escuchando, pero por algún otro motivo, y yo me pongo a pensar, porque el profeta lo dijo en el sermón El Arca, dijo que cuando vieron a Moisés haciendo aquel gran barco, aquella arca como una vía de salvación, dijo, hubo otros que hicieron sus propios barquitos. Eso es lo que dijo el hermano Breno. Pero Dios, aquellos que hicieron sus propios barquitos, no los envió como mensajeros. Dios había escogido y enviado a un solo hombre, a Noé, con un así dice el Señor. Y aunque la visión tardó, aunque el mensaje de Noé tardó en cumplirse, pero de todas maneras se cumplió. Hoy para nosotros ya es historia. Y el profeta dice, él nunca, mire, está tremendo. Él nunca tuvo cuatro allá, él nunca tuvo cuatro para ir allá y liberarlos o una organización en los días de Moisés. Le repito, él nunca tuvo cuatro para ir allá y liberarlos o una organización en los días de Moisés. ¿Quién fue el que los liberó? Moisés. Claro, entendemos que fue Dios a través de él. Él nunca tuvo dos en la tierra al mismo tiempo. Cada uno de nosotros diferimos el uno del otro. Por eso, si nosotros mire, el profeta dijo que dos hombres tienen dos ideas distintas. Hoy en día Dios envió un profeta. Y si nosotros queremos, si nosotros queremos competir con él, vamos a tener dos ideas distintas. Lo mejor que cualquier predicador puede hacer por el bien de él y por el bien de la grey a la que le predica es someter sus ideas, sus pensamientos a lo que ya ha sido dicho. Hoy en día por eso existe tal confusión dentro del mensaje. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propia idea. Cada quien piensa que puede mejorar lo que el profeta dijo. Hermano, la palabra es perfecta. El mensaje es perfecto. ¿Quién lo puede mejorar? Dice el profeta, él nunca tuvo dos en la tierra al mismo tiempo. Cada uno de nosotros diferimos el uno del otro. Nuestras características, nuestra hechura. Dios tan solo echa mano. Todo lo que él necesita es una persona que él pueda tener en control. Ese es su ejemplo. Él lo hizo por medio de Moisés. Él lo hizo siempre. Y mire lo que él dice. Cuando Elías y Eliseo estaban en la tierra, pero ambos no podían permanecer al mismo tiempo. Uno fue llevado, el otro recibió su manto sobre él. ¿Puede usted imaginarse? Ahora ambos eran hombres de Dios. Pero ¿podía usted imaginarse a Elías y Eliseo, cada quien por su rumbo, predicando lo que era su propia convicción? Por eso no fue sino hasta que Elías fue llevado que Eliseo entró en acción. Mire, yo sé que hoy en día sucesores de Elías han habido por todo el mundo. Desde el mismo día que el profeta de Dios partió en esta tierra, comenzaron a brotar uno aquí, otro allá, otro más allá, diciendo que eran aquel que había de continuar con este mensaje. Hermano, este mensaje es completo. No hay nadie que quisiera que estuviera en su mente cabal, que quiera tomar ese lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente habla de un solo Elías prometido para este tiempo. Usted dice, pero es que Elías ya no está así, pero tenemos el mensaje. Y este mensaje es efectivo para poder prepararle una novia a Cristo. Ahora, pero este sistema de un solo hombre, de Dios, fue
pervertido. Mire, el profeta nos dice en el quinto sello, párrafo 170. Allí lo tienen. Ahí está allí va volviendo de nuevo. ¿No pueden ver por qué los sistemas de organización están equivocados? Mire, cualquier sistema de organización dentro, fuera o dentro del mensaje están equivocados. ¿No pueden ver por qué los sistemas de organización están equivocados? ¿Quién los comenzó? Ahora, Dios comenzó el sistema de un solo hombre. Pero Él aquí no está hablando del sistema de un solo hombre. Él está hablando de los sistemas de organización. ¿Quién fue el que los comenzó? Y luego el profeta pregunta, ¿fue Dios? ¿Fueron los apóstoles? Tampoco. ¿Quién los comenzó? Él contesta, fue la Iglesia Católica Romana. Quisiera oír algún historiador que diga diferente. No pueden. Dicen que son la iglesia madre y lo son. Pero la organizaron y establecieron un sistema con el hombre a la cabeza. Mire, hermano, esto es tan parecido. La iglesia católica, ellos tienen su propio profeta. Solo que la Biblia le llama el falso profeta. La Biblia lo llama así, el falso profeta. Y así como hay un quíntuple ministerio de Dios y verdadero, hay un quíntuple ministerio del diablo falso. Y en ese quíntuple ministerio falso, ellos tienen su propio profeta a la cabeza. El Papa, los que lo eligen, que son los cardenales, los siguientes hacia abajo en rango, los arzobispos, los siguientes hacia abajo en rango, los obispos y al final los curas. Ellos son parte del ministerio quíntuple del anticristo. Bueno, eso es la verdad. Si fueran de Dios, predicarían la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que están predicando? Sus propias ideas, sus propias costumbres, sus propios dogmas, sus propias tradiciones. Por eso dice el profeta, no pueden, dice que son la iglesia madre y lo son, pero la organizaron y establecieron un sistema con un hombre a la cabeza. Y nosotros no tomamos un solo hombre como ellos. Bueno, él está hablando no precisamente de él, sino de las iglesias denominacionales. Tomamos un concilio entero de hombres y los juntamos y allí verdaderamente hay confusión, correcto. De todas maneras, ¿cómo puede un concilio? Mire, esto que estoy diciendo, hermano, no lo estoy diciendo como dando golpes al viento. Porque, mire, esto que parece tan sencillo, tiene que ser una revelación para nosotros. Esta no es una invención mía. Esto es algo que nosotros, mire, si todos los creyentes del mensaje, si todos los ministros del mensaje, y usted dice, está diciendo porque usted piensa que tiene la verdad. No, yo no tengo la verdad. La verdad está en la Biblia. La verdad está en la palabra. Pero si tan solo se sujetaran a lo que el profeta dijo, dejarían de estar creyendo tanta idea. ¿Por qué? Porque mire, yo creo que hoy en día dentro de los creyentes de este mensaje debería de haber un mejor entendimiento sobre esto. Las denominaciones, ellos que saben acerca de un sistema de un solo hombre. Para comenzar, aun si lo supieran, lo niegan. ¿Ve? Y ellos ni siquiera quieren saber nada respecto a eso. Pero al menos debería de haber un entendimiento y discernimiento espiritual que estuvieran dispuestos con un corazón abierto a recibir esta revelación. ¿Cuál revelación? Que Dios nunca ha actuado a través de un grupo de hombres. ¿No?
Mire, el profeta dice en un libro que es una exposición de las 7 edades de la iglesia, en Esmirna, párrafo 186. Él está hablando cómo es que en cada edad dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero dice el profeta: note aquí que Jesús, por el Espíritu, en cada edad se dirige solamente a una persona. ¿Por qué? Bueno, lo que yo le decía, lo que el Espíritu dice a las iglesias es el mensaje final a esa edad de la iglesia. Pero el inicio de ese mensaje comienza diciendo: y escribe, escuche, ni siquiera escribe a la iglesia, pero más bien la Biblia comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia, al mensajero de la iglesia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Al primero que Dios se dirige es al mensajero de esa iglesia, para que ese mensajero reciba la revelación de que el mensaje es lo que el hermano Branham dice en los sellos, y entonces él se lo trae a la iglesia. Por eso dice, el note aquí que Jesús, por el Espíritu, en cada edad se dirige solamente a una persona en relación a la palabra para esa edad. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad. Y aquel mensajero es el mensajero a la iglesia verdadera. Él habla por revelación de parte de Dios a las iglesias, tanto a la verdadera como a la falsa. Así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje, tal mensaje es recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Hermano, ¿no es esto maravilloso? Mire, me gusta esa palabra que el profeta dice, que aunque el mensaje es enviado para todos, ese mensaje solamente es recibido por un grupo ¿qué? Calificado. Usted sabe, una persona calificada es alguien que está arriba de los demás, aun cuando tuvieran el mismo oficio. Ahora, esto no ha sido por elección de ninguna persona, esto ha sido solamente por la elección de Dios. Dice, tal mensaje, dice, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje, tal mensaje es recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la capacidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Hermanos, escuchen en esta tarde a esto que dice el mensajero. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la capacidad para oír. Y esta capacidad para oír no es una capacidad intelectual, es una capacidad dada por el Espíritu de Dios, para que la gente que puede leer. Por eso Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oiga, el que lee entiende, y los entendidos entenderán. Eso quiere decir que aunque la palabra de Dios es predicada para todos, no todos la van a entender. Y usted dice, bueno, es que yo para entenderla necesito tener un coeficiente intelectual alto. No, se necesita tener un corazón abierto para recibir la revelación de parte de Dios. Cada individuo en aquel grupo, se lo repito una vez más, es uno que tiene la capacidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Aquellos que lo están oyendo no están recibiendo su propia revelación, ni tampoco está el grupo recibiendo su revelación colectiva. Mire, a mí siempre me ha llamado la atención estas dos palabras que el profeta dice.
revelación colectiva. ¿Qué es una revelación colectiva? Bueno, es una supuesta revelación que va a recibir un grupo completo. Pero resulta que eso no es así. Si hubiera sido así, cuando Jesús les pregunta a sus apóstoles en Mateo 16, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y hubiera venido una revelación colectiva o en grupo a ellos, todos hubieran levantado la mano diciendo, yo sé quién es. Pero no. La revelación solamente vino a una persona y esa persona era Pedro. Ahora, esto no quiere decir que hoy en día, en este día, la revelación tenga que venir a una sola persona. La revelación de este mensaje ha venido a muchas personas, pero no como una revelación colectiva, sino como una revelación individual a cada persona. Mire, y esto es importante, hermano. Por eso es que, mire, muchas veces no es tan fácil el ir en contra de la corriente, pero no por el mero capricho de quererlo hacer. Hoy en día, incluso para los eventos futuros, están diciendo que Dios lo va a hacer a través de un grupo y ese grupo es la novia. Yo digo, bueno, ¿dónde pueden descansar eso en la Escritura? Y uno no puede encontrar, hermano, ejemplos o tipos falaces. Tiene que ser descansado en la Escritura. Es más, mire, hablando, el profeta habla de Moisés. Estaba Moisés el profeta, estaba su hermano Aarón y después estaban el otro grupo de personas, de ancianos que profetizaron. La Biblia, aquellos que profetizaron, nunca les dio absolutamente ningún crédito porque ni siquiera sabemos qué dijeron. Alguien no puede decir, bueno, Aarón, sí, pero el profeta mayor era Moisés. Y lo que Moisés decía, eso era lo que sucedía, hermano. Bueno, lo que Dios ponía en los labios de Moisés. Ahora, dice el profeta, pero cada persona está oyendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Nosotros estamos oyendo y recibiendo lo que un mensajero ya ha recibido de Dios. Por eso nosotros tenemos la certeza, y yo creo que lo predicamos con esa seguridad, que no solamente la Biblia es la palabra inspirada de Dios, sino que el mensaje también es la palabra inspirada de Dios, porque es lo mismo. Mire, esto lo dice en Esmirna. En la edad de la Odisea, aquí mismo en una exposición de las 7 de la iglesia, el profeta estaba plenamente consciente que en esto, bueno, mire, la escritura de Malaquías 4:5, para comenzar, a la mayoría de la gente la denominación se le ha pasado de noche o por encima de la cabeza. Ellos nunca hacían, es como esta escritura de Amós 3:7. ¿Quién la sabe? Absolutamente nadie, y está ahí, y hay muchos lectores, gente en las iglesias que incluso se ufanan de haber leído 1, 2, 3, 4, 5 y todas las veces que la vida les ha alcanzado leer la Biblia, y está perfectamente bien eso, pero bueno, que en toda su lectura, en su estudio bíblico, no se habrán encontrado con esto. De tal manera que a alguien le ponga un signo de interrogación enorme en su cabeza y diga, bueno, si aquí la Biblia acaba de decir que Dios no hará nada, Jehová no hará absolutamente nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si Dios va a hacer algo, porque sabemos, la gente está consciente que Dios va a hacer algo, ¿que acaso no se necesitará un profeta al cual el Señor le revele eso? Pero la gente no tiene ese entendimiento. Ahora, mire, por eso estas cosas que el profeta dijo, como él lo dijo, él está hablando a un grupo calificado, a un grupo selecto. Y yo espero en esta noche o en esta tarde que estas palabras que el profeta de Dios nos está diciendo, que nosotros podamos ser parte de ese grupo calificado, que las podamos entender. En la edad de la Odisea, cuando él comienza a hablar de esta edad en las 7 de la iglesia, él reitera la importancia de que sepamos que en esta edad hay un solo mensajero. Mire, y esta declaración, a veces yo mismo, la hemos leído
Pero a veces uno no cobra conciencia o tanta conciencia de la importancia de las palabras de un profeta. Nosotros hemos escuchado esto que el profeta dice, que en esta edad solamente hay un profeta mayor. Bueno, espero que usted lo haya leído también. De tal manera que en momentos como este, usted ya no esté mirando hacia otro lado. Solamente hay alguien, bueno, apartar la mirada hacia Jesús, pero escuchar solamente, exclusivamente, únicamente a la voz que Dios ya ha enviado. Mire, el profeta dice, aquí en la Odisea, hay aquellos que dicen que el pueblo de Dios va a ser unido por medio de una revelación colectiva. Hágame el favor, mire, si eso fuera, pues los primeros que deberíamos de comenzar somos nosotros, porque tenemos la luz más brillante, más grande, más amplia, más poderosa que alguna vez el mundo ha recibido. Pero el profeta aquí nos aclara, hay aquellos que dicen que el pueblo de Dios va a ser unido por medio de una revelación colectiva. Y luego él dice, yo desafío esa declaración. ¿Qué es desafiar? Yo la reto. Hermano, si el pueblo, comenzando con el ministerio, no se puede poner de acuerdo, hoy se podrá poner de acuerdo en el futuro, por medio de una revelación colectiva que dijo el profeta. Por eso él dijo, yo desafío, yo reto eso. A ver quién puede probar eso. Dice el profeta, esa es una proposición atrevida e inválida. En vista de Apocalipsis 17. Y luego el hermano Branham, mire, note esto, dice, yo no niego que habrá gente en esta última edad que profetizará y que sus ministerios pueden ser y aún serán correctos. No niego que habrá profetas aún como en los días de Pablo, cuando hubo uno llamado Agabo, un profeta que profetizó que había de haber una grande hambre. Todos sabemos eso. Mire, yo en estos últimos meses o en estos últimos años he pensado mucho en eso. Porque ante tanta confusión, y más en estos últimos años, yo digo, yo no niego esto que el profeta dijo, ni siquiera niego la realidad presente. La Biblia habla en el libro de los Hechos que no era Pedro, era Agabo. Él profetizó 2 veces, escuche, como un profeta menor. Lo subrayo, como un profeta menor. Y ambas profecías fueron correctas. Al principio del libro de los Hechos, él profetizó que iba a haber una gran hambruna, lo cual dice la Biblia, lo cual sucedió en los días, creo que de Claudio. La segunda vez que profetizó fue cuando Pablo estaba allí y por ahí dejó el cinturón. Y este profeta agarró aquel cinturón y él dijo, aquel varón de quien es este cinturón sufrirá en Jerusalén. La gente, siendo que Agabo ya tenía esa reputación de un profeta de Dios, le advirtieron a Pablo que no fuera, porque ellos sabían que lo que aquel profeta menor había dicho era correcto. Pero escuche, no importa cuánto hubiese Agabo profetizado, todavía había un profeta mayor por encima de Agabo. Y ese profeta mayor era San Pablo. Por eso el profeta dice que él no duda que haya profetas, aún como en los días de Pablo, cuando hubo uno llamado Agabo, un profeta que profetizó que había de haber una gran hambre. Dice el profeta, yo concuerdo en eso, y yo también. Pero solamente tenemos un profeta mensajero, en el que podemos descansar nuestra fe, en la Escritura. ¿Dónde podemos saber que este profeta, en el cual estamos creyendo nosotros, es verdadero? Bueno, porque la Biblia profetizó de él en Malaquías 4:5. Porque Jesús habló y dijo que ese sería el Elías que restauraría todas las cosas.
ahí no introdujo absolutamente a nadie más. Solamente a Elías. Por eso, para poder colocar correctamente el mensaje, tenemos que llevarlo a la Escritura. Y en la Escritura siempre habrá una referencia que diga que esa es la verdad. Pero no solamente eso. El Señor prometió, el profeta lo acaba de decir en Apocalipsis 17, que solamente hay un profeta que revela los misterios. Por eso escuche, donde William Branham cayó, nosotros debemos de callar. Dios no le ha dado ni la facultad ni la autoridad a ningún hombre para decir aquello que él no pudo revelar, el Señor me lo ha revelado a mí. Oiga, qué bonita cosa. El mundo está lleno de ese tipo de charlatanes. Pero mire lo que dice, y aquí está entre mayúsculas esto que le voy a leer, escrito en mayúsculas. Pero basándome en la evidencia infalible de la palabra, niego que exista más que un solo profeta mensajero mayor que revelará los misterios. Punto. Si él lo negó, yo lo niego. Si él lo negó, usted debe negarlo también. Pero basándome en la evidencia infalible de la palabra, niego que exista más que un solo profeta mensajero mayor que revelará los misterios y que tenga el ministerio para convertir el corazón de los hijos a los padres. ¿Quién? El profeta anunciado por Malaquías. Esa es la función, ese es el trabajo de este profeta. Regresar el corazón o la fe de los hijos a los padres. Entonces, hermano, no hay ninguna revelación colectiva que vaya a ser recibida por algún grupo dentro o fuera del mensaje. Si dentro del mensaje no, fuera del mensaje menos. ¿Por qué? Mire, porque ciertamente el diablo conoce estas cosas y si él sabe, a él nadie lo va a engañar diciéndole que este mensaje es falso. Él sabe que es la verdad. Claro, a la gente le va a decir lo contrario, desde luego. Pero hoy en día, el mundo religioso está formando su propio sistema, que este sistema finalmente desembocará en la marca de la bestia. El profeta dice en el sermón, ¿quién dicen ustedes que es este? Predicó el 27 de diciembre del 64, párrafo 91 y 92. Dos sistemas. Y uno de ellos es el sistema correcto y el otro es un sistema equivocado. Y uno de ellos es la palabra de Dios, que es lo correcto, y la palabra de todo hombre es una mentira. Y este sistema denominacional que tenemos hoy, formando un concilio mundial de iglesias para hacer una marca de la bestia para juntarlos a ellos, es la cosa errada. Y los hombres están entrando a eso ciegamente. Mire, el diablo es demasiado listo. Él sabe que esto que el profeta dijo, que mucha gente está entrando al sistema, a este sistema, al Concilio Mundial de Iglesias, ciegamente. Ahora, nosotros desde luego, a estas alturas, sabemos lo que la Biblia, mire, porque como hemos hablado, la marca de la bestia solamente la encontramos en el libro de Apocalipsis. Y el Señor lo único que hace es prevenirnos de no tomar la marca de la bestia. Porque Él dijo que aquel que reciba la marca de la bestia está destinado a la condenación. El asunto es que como la Biblia no dice qué es, la gente saca una cosa, saca otra, saca otra, saca otra, de tal manera que ya todos caen en el descrédito. Pero esto ha venido más cerca a nosotros en el mensaje. Mire, a veces los ministros en su afán de hacer algo que suene más, usted sabe, impactante para la gente, comienzan a inventar cosas también que son la marca de la bestia. Hermano,
Nosotros ya sabemos de sobra o deberíamos de saber de sobra lo que eso es. Porque aquel que no sabe qué es la marca de la bestia la va a recibir sin saberlo. Ahora dice el profeta, sigue diciendo, Dios ha puesto la cosa en la tierra para que ellos sean librados. Dios ha puesto la cosa en la tierra para que ellos sean librados. ¿Cuál es esa cosa a la cual el profeta se refiere? Esto lo dice a finales de 1964. El mensaje que Dios estaba enviando y que ha enviado. ¿Para qué? Para ser librados de eso. Pero ellos consideran que eso es un montón de fanatismo. Ellos no la quieren, ellos la rechazan. Piensan que ellos tienen que hacer algo al respecto. Ellos tienen que hacer su propio sistema. Dios ya tiene el sistema aquí, su palabra. Pero nosotros no queremos eso y así nos encontramos hoy igual como ellos en ese entonces. Hermano, pero Dios tiene y tendrá el sistema correcto de un solo hombre. Mire, esto es lo que me vino este pensamiento para hablar este mensaje en esta tarde. En el sistema, en el mensaje Religión Jezabel, predicó el 19 de marzo del 61, párrafo 93 al 96. Dice el profeta, yo sé que ustedes dicen, esa es mi denominación. Dice el profeta, hermano, usted está equivocado. Juan vino como un sistema de un solo hombre. Escuche. Juan el Bautista, Juan vino como un sistema de un solo hombre para introducir a un hombre, Jesucristo. Y este Elías, hablando del Elías prometido para hoy, y este Elías no será un sistema, será un hombre. Jesús así lo dijo. Él será un hombre que está ungido con el Espíritu Santo y él no los introducirá a algunos 3 o 4 dioses. Él los introducirá a uno, el Señor Jesucristo. Porque su mensaje sacudirá a los hijos pentecostales, volviéndolos a la fe de los padres otra vez. Y luego él dice, ustedes recuerden, hermanos, si yo digo estas cosas para ser antipático, yo necesito estar en el altar. Les digo, es así dice el Señor. Si Dios no ha vindicado que les he dicho la verdad por toda la nación alrededor del mundo, entonces digan, por toda nación alrededor del mundo, entonces díganme dónde estuvo el error. Yo les estoy diciendo la verdad. Regresen a Dios rápidamente, sálganse de estos sistemas, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que la jerarquía romana era una ramera y ella era madre de rameras. ¿Qué es eso? Iglesias, sistemas. Y luego él dice, ¿y de dónde vino la iglesia metodista? ¿De dónde vino la iglesia luterana? ¿De dónde provino la metodista, la bautista? ¿De dónde provinieron todas las organizaciones? Dios nunca organizó una iglesia. Mire, esto, que Dios permita que no se nos olvide. Mire, cuando el profeta de Dios predijo este mensaje de religión de Jezabel, él lo predicó en Middletown, Ohio. Yo desde hace muchos años que lo escuché en cinta y todavía de vez en cuando lo escucho. Para mí fue un mensaje muy sobresaliente que él predicó sin que fuera su tabernáculo. Porque él dijo cosas aquí tremendas. Nosotros ya lo hemos escuchado aquí en la iglesia, alguna ocasión lo escuchamos, la región Jezabel. Él comienza a profetizar, a hablar de la condición de los Estados Unidos, hablar del Elías el Tisbita en el Antiguo Testamento, trayéndolo como un paralelo al Elías prometido para esta edad. Mire, yo espero que usted también lo tome esto muy en serio. Cada punto, cada coma que está en el mensaje, cada frase, cada palabra tiene una razón de ser. Mire, en alguna parte, que no es esto que le estoy leyendo, solamente estoy haciendo un paréntesis, en alguna parte
el profeta está hablando de aquel Elías. Como es que Elías, después de que dio su mensaje, fue llevado. Usted sabe cuando el Señor le dijo que fuera al arroyo de Querit y que allí unos cuervos lo iban a alimentar. En dos ocasiones, en este mensaje, el profeta se refiere a los cuervos como los predicadores. Y él dijo, benditas aquellas aves que escuchen. Bueno, la Biblia dice que ellos estaban alimentando a Elías, pero el profeta, ya me estoy quedando ronco, ya voy a terminar. El profeta dice, benditas aquellas aves, sus siervos, los cuervos, que mantuvieron viva la voz de Elías durante el tiempo de su aislamiento. Entonces, ¿quiénes son los que están supuestos a mantener viva la voz de Elías hoy durante el tiempo de su aislamiento? Aquí el profeta dice que los predicadores. Bueno, él lo dijo. Y esto yo siempre lo he sabido y siempre lo he escuchado y yo digo amén porque es la verdad. Pero hay algo más. El profeta dice, mire lo que él dice, escuche. Bueno, la Biblia nos presenta solamente la historia natural. Elías estaba en el arroyo de Querit y unos cuervos lo alimentaron. El profeta dice que Dios llevó, escuche, que Dios llevó al desierto a Elías a recibir revelaciones divinas de Dios. Que cada quien lo interprete como quiere interpretarlo. Yo sé lo que él está diciendo con esto, pero aquí no termina todo. Dijo, pero un día Dios lo llamó otra vez. Espero que no se le pase por encima del cabello rizado. Pero un día Dios lo llamó otra vez. Y luego él dice esto. Dice, pero no se enojen conmigo. Oiga, cuando yo escucho eso y pregunto, hermano Branham, pero la gente, ¿por qué se tendría que enojar con usted? Si usted está hablando de aquel Elías aparentemente. Esto quiere decir que habría gente que se enojaría ante un eventual regreso de Elías. Yo no me enojo porque alguien lo niegue, pero de la otra parte no es lo mismo. Yo digo, bueno, pero ¿por qué reaccionan así? Porque el profeta de Dios ya lo dijo. Por eso le digo, ninguna de las palabras que él dijo iba a caer a tierra vacía. Sigo leyendo. ¿Y de dónde provino la iglesia metodista? Porque el profeta dice, ¿de dónde provino la iglesia metodista? ¿De dónde provino la iglesia luterana? ¿De dónde provino la metodista, la bautista? ¿De dónde provinieron todas las organizaciones? Dios nunca organizó una iglesia. Que esto se quede en nuestro corazón. Dios nunca organizó ninguna iglesia. Si aquí en el mensaje alguien quiere organizar a un grupo de iglesias o un grupo de ministros, es problema de ellos y solo ellos. Porque Dios nunca organizó a ninguna iglesia. Dios nunca organizó una iglesia. La iglesia católica dice que ellos comenzaron allá en ese entonces cuando Jesús organizó la iglesia. Dice el profeta, yo quiero que me den la página en la historia o la página en la Biblia. Nunca hubo una organización por 306 años después de la muerte del último apóstol. Entonces ellos formaron el concilio de Nicea e hicieron una organización. Y Lutero salió. Él era un gran hombre de Dios, pero tan pronto como él se fue, ese grupito fue y formó una organización. ¿Y sabe una cosa? ¿Sabe usted quiénes fueron estos a lo que el profeta se refiere? Los fanáticos del movimiento luterano. Ningún mensaje, ni ningún mensajero ha estado exento de eso, de tener gente y ellos erguen el pecho, levantan la cabeza y se ufanan de ser fanáticos. Hermano, ser fanático no le ayuda a nadie nada. Es solamente el extremo de ser un incrédulo.
Aquí está el incrédulo, aquel que no cree, y de este lado está el que es fanático. Para que usted no diga, yo soy un fanático de este mensaje. No, yo no soy un fanático de este mensaje, yo soy un creyente de este mensaje. Ahí reside la gran diferencia. ¿Y qué fue lo que hicieron estos fanáticos cuando Lutero se fue? ¿Y sabe usted por qué? De hecho, el propósito que tenía no era malo. Pero Dios no está interesado en eso. Ellos no sabían que era el diablo detrás de eso. El profeta dijo que ellos tenían la revelación, y fue una revelación y sigue siendo una verdad bíblica. El justo en la fe vivirá. Eso es parte de la Biblia. No es toda la Biblia, pero es parte de la Biblia. Dijo el profeta de Dios, ellos pensaron que organizando, que denominando aquella revelación, la iban a mantener segura. Bueno, aparentemente se previnieron de un mal con otro mal peor, que fue organizándose. Y eso así es como ha sido. Entonces ellos formaron el concilio de Nicea e hicieron una organización. Y Lutero, él era un gran hombre de Dios, pero tan pronto como él se fue, ese grupito fue y formó otra organización. Luego el Espíritu Santo vino sobre Juan Wesley. Él nunca organizó nada. ¿Sabe qué? Y esto que el profeta dice es verdad. Hace unos años, cuando estuve en Londres, fui precisamente a visitar la casa museo hoy en día de Juan Wesley. Y había una mujercita de color, que ella, usted sabe, porque ahí a los turistas le abren a uno y ella le va mostrando que los zapatos de Wesley, que la toga de Wesley, que la Biblia de Wesley, que el púlpito de Wesley, todo de Wesley, la cama, el oratorio, todo está allí. Lo han conservado hasta este día. Y una de las cosas que esta mujercita de color dijo, que es una gran verdad, y ella misma siendo una metodista, ella dijo, Wesley nunca organizó su movimiento. ¿Sabe qué? Solamente para dar crédito a lo que nosotros ya sabemos que el profeta lo dijo. No fueron aquellos verdaderos wesleyanos de su tiempo los que organizaron nada. Fue la gente que vino después de eso. Luego el Espíritu Santo vino sobre Juan Wesley. Él nunca organizó nada, pero después que él se fue, ellos se organizaron. Luego el Espíritu Santo vino en los pentecostales y ellos salieron de los metodistas. ¿Y qué sucedió? Luego ellos se organizaron. Pero, aquí está lo que dice el profeta. Habrá un sistema de un solo hombre que vendrá con el poder y la unción de Elías para cumplir la profecía. Aleluya, él la sacudirá. Y recuerden, él les profetizó a ellos y profetizó, les dijo todas las cosas y Dios obró con él. Termino. Si esa fue la falla de Wesley, si esa fue la falla de los luteranos y luego de los wesleyanos, el haber organizado aquel movimiento, y eventualmente de los pentecostales, hicieron exactamente lo mismo. A estas alturas, y con lo que nosotros sabemos, nunca pretenderíamos organizar este mensaje, porque este mensaje es de Dios, es la verdad. Dios no se va a llevar ninguna denominación, se va a llevar una novia. Y escuche, y ahora sí termino. Este sistema de un solo hombre será efectivo aún para los eventos futuros. Así que no creamos ese asunto de que va a ser un grupo, que va a ser el ministerio quíntuple. Hermano, ¿cómo va a ser eso en la condición en la que estamos hoy en día? Y tampoco esperemos que sea una revelación colectiva que venga sobre el ministerio quíntuple. El profeta dijo que él desafiaba eso. Y si él lo desafiaba, yo lo desafío y usted lo debe de desafiar. Por eso el sistema de Dios es el sistema de un solo hombre. Y si ese hombre no está aquí hasta el conocimiento que tengo, no me refiero en esta iglesia, sino en el mundo, en esta tarde, eso no quiere decir que ese hombre no esté listo para cuando Dios lo llame otra vez. Porque tiene que ser el sistema de un solo hombre. Vamos a ponernos de pie. Señor, Padre, creemos que esto que dice tu palabra es verdad, Señor.
No estamos aquí, Dios, para inventar una teología nueva, Señor. Tampoco, Padre Celestial, para sacar algo solamente por no tener algo que predicar en esta tarde, Señor. Sino porque esta es la verdad de tu palabra. Y es la verdad de tu palabra. Aun si yo no lo dijera, sigue siendo la verdad de tu palabra. Si nadie lo dijera, sigue siendo la verdad de tu palabra, Señor. Tú tendrás el sistema de un solo hombre, Señor. Y eso, Padre, lo hemos creído, lo estamos creyendo y lo seguiremos creyendo, Señor. Porque tú no vas a hacer nada, absolutamente nada, sin que reveles tu plan y tu voluntad a tus siervos, los profetas. Padre, nosotros hemos sido afortunados, Señor, al creer en este último profeta gentil que tú has enviado, Señor. Un profeta mayor, un profeta dispensacional, Señor. Padre, para beneficio de tu novia, para prepararte a ti mismo una novia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Señor. Padre, te ruego, Dios, que esta sea una revelación en nuestras vidas, Dios. Que cada servicio que vengamos, aquello que tú nos hablas de distintas maneras, también pueda ser una revelación para nuestras vidas, Señor. Que se quede ahí anclado, Señor Jesús, Padre Celestial, porque en medio de tanto viento, Señor, que viene y a veces son tan fuertes, Señor, que a veces parece imposible resistirlo, Señor. Tú todavía tienes una verdad en alguna parte. Y a esa verdad queremos aferrarnos, Señor. Padre, bendice esta iglesia en esta tarde, Señor. Te pido de corazón que estas citas de tu Biblia y de tu mensaje, Señor, sean una revelación para nosotros, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonamos un canto. Este es el día más grande.